Y nuevamente les doy la bienvenida a todos en este tercer Listo. día de nuestra clase, del 15 de enero. Ya estamos a la mitad del mes. No puede ser que hace casi que 2 días estábamos llorando por el año nuevo. Bueno, yo estaba llorando por el año nuevo. En fin. Se acabó el año otra vez, profe. Uy, no puede ser. Bien, obvio, si hay personas que dentro de estos días vayan a cumplir años, pues podemos celebrarlos un cumpleaños vía Zoom. ¿Listo? Ah, no, qué chiste. Pero Sin también es torta válido. ni chicha no hay nada. Colocamos unas fotografías virtuales, un No, animado, un qué GIF o algo tristeza. así. Bien, me alegra que estén todos muy bien. Excelente, espero que hayan tenido una muy buena semana, que hayan estado practicando bastante. Como le comentaba, esta mañana recibí otros ejercicios por parte de Diogner y por parte de John Cárdenas en cuanto a lo que han sido sus ejercicios. Anoche recibí unos de John Freddy. No es por nada, pero me gustaría tomar otra vez el caso de John Freddy, por lo menos para explicar la parte de lo que es el dibujo a mano alzada de la proporción de la persona. Si me da permiso John Freddy, lo puedo hacer. Pues, profe, no debería por haberme colocado cero, pero bueno, hágale todo O, bien. o si quieres, como no lo tengo aquí a mano y me está costando ahorita entrar al Drive, yo creo que es por la conexión a Internet, ¿te quedaría fácil compartirlo un momento por acá por el chat y yo poderlo descargar por aquí? Claro, profe, ya. ¿Sí? Vale. O si quiere yo comparto O y yo puedes se lo compartir explico. tu pantalla. Perfecto. Claro, un Mientras segundito. tanto, creo que la parte del ejercicio que parecía como una especie de cruz estaba bastante sencillo. El otro, ¿cuál era? Eran 3 ejercicios. El de, ajá, la simbología arquitectónica. Ajá. En la simbología arquitectónica, yo no sé si lo vi en el caso de John Freddy, valga la redundancia. ¿Ok? Que estaba por lo menos la simbología del sillón, o no, el de la cama. En ese sí lo vi, en el de la cama. Estaba la cama y entonces John Freddy, lo voy a decir John Freddy, ya, listo. ¿Ok? Entonces John Freddy lo que hizo fue colocarle una decoración en la esquina, 2 lineecitas curvas como una letra S. Y esa es una simbología nueva. Yo le dije a John Freddy, vamos a ser más creativos con eso, vamos a intentar observar más bibliografía por internet, etcétera, etcétera. Y cena, Era la misma cama que yo le coloqué, pero pero le le puse puse un almohadas puntico en una dobles, esquina. profe. Le puse almohadas Entonces, dobles. uy, no, hay que ser más creativo, no puede ser eso. Profe, estoy pensando en otra persona, no estoy pensando en dormir yo solito. Estaba Mm, pensando en que otra persona durmiera Está bien. conmigo. Bueno, ¿tienes de pronto el ejercicio por ahí, John Freddy? Para que no, el Señor, del ya, dibujo, por favor, si eres tan gentil. ya mismo. Perfecto, muchas gracias. Si no se ve, avísame porque creo que está... Permítame un segundo. Wait. Avísame si puedes. Ok, So, acá abrí proyectar. uno. Espérame, abro Ok. el del Sexy Boy, Sí, ahí se ve. el de Chucky y Jason. Ok, vayamos ese rapidito. Chucky y Jason. Nosotros ayer estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la proporción, estudio de medidas, entre otras cosas. Puedes de pronto, tienes el otro mano, el de la persona. John Freddy, discúlpame. No, pues ya buscamos Lo que uno no acá veo rapidito. es poder hacer marcas en tu dibujo. No lo consigo. Arriba. Aquí ya, anotación. Se me había ido. ¿Listo? Ok, bueno, en este creo que no había mayor observación, creo que había quedado bastante bien. Pues siempre atendiendo a estos detallitos, que las líneas horizontales pues nos queden horizontales, las verticales verticales, pero en general creo que estuvo bien. El trazo con regla Y, me y que pareció muy bueno. la Disculpa. letra, Ujú. bueno, lo que se va a escribir tiene que ser centrado en lo posible. Ah, sí, en lo posible, si tenemos títulos para, por ejemplo, en el caso de la persona, en cada sección, en la medida de nuestras posibilidades, intentemos centrar el título, aunque sea a mano, por lo menos podemos tomar cierta, ¿cómo llamarlo? Intentar hacer como una especie de espacio en nuestra mente, decir, yo creo que la palabra, por decir adulto, me debe abarcar más o menos como 3 centímetros, pongamos eso. ¿Listo? Entonces intentemos centrar unas guías de referencia que más o menos midan esos 3 centímetros y realizar el texto lo más centrado que podamos. ¿Listo? Obviamente sabemos que no estamos en programas como Word o PowerPoint, cosas como esas que podemos hacer ese tipo de trabajos más precisos.
pero por lo menos que se aprecie un poco. En cuanto a este, por lo menos le felicité por la limpieza del trazo con regla. No se observan estos detallitos que a veces a nosotros se nos suelen pasar en las esquinas. El trazo se ve bastante uniforme, las líneas rectas y el trabajo del paralelismo se ve muy bien y lo felicité por esta parte del trabajo. Gracias. Pasemos al siguiente un segundito, el de la persona, por favor. Espérame que... Ah, se salió. ¿Tienes? Ok, listo. Si lo puedes ampliar un poquitico el ejercicio que hiciste, te lo agradecería mucho, mucho. ¿Qué se está viendo? Es que siento que ese Está coso me viendo el está... explorador y está pensando que dice cómo cubrir un cuerpo.org. No, me está jodiendo otra vez este coso. Si no, si quieres y puedes compartirme el archivo, pues ponlo por aquí y yo se los proyecto a tus compañeros sin problema. ¿Listo? Solamente para hacer una pequeña anotación sobre ese. De todas formas, mientras logramos ver la imagen en pantalla, saber que, como decíamos de pronto ayer, cuando hablamos de la proporción humana, digamos, hay ciertos autores o hay ciertos artistas que nos dicen, pues la cabeza del cuerpo humano se repite 7 veces, o hay unos que se repiten 8 veces, otros se repiten 7,5 veces. Obviamente va a haber cierta discrepancia de lo que es una persona adulta, en lo que es la proporción del cuerpo humano. Pero no debería haber tanta diferencia, es decir, no debería haber un autor que diga el cuerpo, la cabeza se repite 12 veces en el largo. No, ya ese tipo de proporciones no es propia de un ser humano. ¿Listo? ¿Tienes de pronto el ejercicio? Porque creo que ya yo lo encontré también. Bien, o de pronto podemos utilizar este, no te preocupes. Nos quedamos con este. ¿Listo? ¿Ahí abrió? Ahí estoy viendo, o estamos viendo la de la página de internet, de No, cómo cubrir un cuerpo. Si quieres, no importa, podemos ya dejar ese salgo. mientras tanto y utilizamos ese como referencia. Entonces, ¿cuál es la finalidad del ejercicio? La primera es poder hacer una pequeña investigación en internet, muy sencilla, muy corta y rápida, de cómo es el estudio de la proporción del cuerpo humano, sin olvidar que casi que la totalidad de lo que nosotros hacemos en nuestros proyectos arquitectónicos tienen como principal destinatario el ser humano, a sus distintas funciones, a educativas, religiosas, médicas, habitacionales, de servicios, entre otras. Pero digamos que el destinatario principal o final siempre de nuestra arquitectura va a ser el ser humano. Entonces, siempre es importante conocer cómo es esa proporción del ser humano. Sabemos que el ser humano, desde que va naciendo, inclusive desde que está en el seno de la mujer, tiene diferentes proporciones de tamaño. Normalmente se suele estudiar es cuando ya el bebé ha nacido. Por ejemplo, en este un bebé recién nacido, cómo son las proporciones. A lo mejor para este artista o para este autor, la proporción de un bebé recién nacido es que el alto de su cabeza se repite o son 4 veces la altura de todo su cuerpo. Entonces, observemos que la cabeza está en la altura desde punta a punta, luego la siguiente parte de la proporción da aproximadamente a donde está el ombligo, luego la siguiente parte de la proporción da más o menos casi hasta las rodillas y ya la última da hacia los pies. ¿Listo? Entonces, por lo menos ya podemos tener una primera idea en el caso que nosotros vayamos a hacer alguna representación gráfica, algún dibujo de lo que es la figura humana, por lo menos de un bebé recién nacido. Hasta el caso del ejercicio, nosotros habíamos comentado que podíamos utilizar para una persona adulta, sea hombre o sea mujer, es decir, es indistinto si ustedes quieren dibujar la figura humana de un hombre o la figura humana de una mujer. No hay problema por eso. Las proporciones son similares. Obviamente el cuerpo de hombre es distinto de la mujer,
¿Listo? Hay siempre sus diferencias, inclusive para las proporciones. Y luego, para la del niño, pudiésemos utilizar alguna de más o menos unos 5, 6, 7 años, ¿vale? Que suele tener también una proporción similar. Entonces, observemos el ejemplo del hombre adulto. En este caso, aparece aquí con unos 25 años. Y dice que para este autor, la altura total de esta silueta es de 8 cabezas. Quiere decir que encontramos acá, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Además, si nosotros acercáramos la imagen, podemos darnos cuenta que este pequeño recuadro es el recuadro que corresponde a la cabeza. Es el módulo que nos ayuda a hacer lo que es propiamente la cabeza. Entonces, si ya nosotros tenemos un espacio de papel determinado, imaginemos que tenemos disponible esta porción de papel, entonces podemos decir, tomar como referencia. Hagámoslo con una línea recta que se vea mejor. Bien, este va a ser el tope y este va a ser la dimensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calculé mal. ¿Listo? Me falta un poco más aquí abajo. Yo lo voy a intentar colocar aquí arriba. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, según lo que comenta este autor. Tenemos esta acá, y entonces la porción o la proporción de la cabeza es más o menos esta. ¿Listo? Tiene que ser lo mismo de un lado para el otro. Y en función a este pequeño esquema base, es el que nos va a servir a nosotros a poder empezar, hagámoslo de otro color, la que nos va a empezar a ayudar a proporcionar lo que es la silueta humana. Sabemos que obviamente la primera parte de la proporción es la cabeza, luego la segunda parte de la proporción está a la altura de lo que es el pecho, las tetillas en el caso de los hombres, es decir, que entonces por aquí deben ir bajando lo que son los hombros, por aquí debe estar más o menos lo que es el pecho, por aquí empiezan a bajar los brazos. Observemos que el siguiente punto de proporción está más o menos como para el ombligo. ¿Listo? Entonces aquí va bajando de pronto la silueta. El cuarto está más o menos a la altura de la ingle. A ver, 1, 2, 3, 4. Entonces ya se empiezan por acá a dibujar lo que es la parte de la ingle. Aquí va la parte de lo que es la cintura, la cadera. De abajo arriba tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Más o menos aquí debe estar lo que son las rodillas de esta persona. ¿Listo? Entonces, poco a poco voy haciendo la estructuración o el dibujo de lo que es el cuerpo humano. Observemos que las manos llegan más o menos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, más o menos hasta aquí. Las manos deberían aproximadamente llegar hasta este nivel. ¿Listo? Entonces, más o menos ese es el esquema que nosotros podemos emplear para dibujar lo que es la silueta de una figura humana. Entonces, si tenemos ya aquí el de la persona, que tiene más o menos unos 25 años, pues entonces podemos tomar ahora en el siguiente espacio el de un niño o una niña que tenga más o menos 5, 6, 7 años y realizar su proporción. En este caso, para este autor, para un niño de 6 años, su altura total es más o menos 6 cabezas. Entonces tenemos la proporción de la cabeza, se repite tantas veces y podemos entonces crear la proporción de esa persona. ¿Listo? Nunca descuidemos Profe, qué pena. lo ¿Puedo de los mostrar? anchos. Sí, perdóname, yo. eh, Listo, dime, adelante. qué pena, profe. Es que yo para mostrar el dibujo de cómo me quedó según la proporción, Ujú. porque yo lo hice así como el profe, es que no sé si se vea. Creo que no se ve muy Sí, bien. ahí se ve un poco.
Y ahí están las líneas de la proporción que dice el profesor. Sí, Yo hice las líneas y ahí pues fue donde me fui guiando de la cabeza al cuello, luego al pecho, luego al ombligo. Y ahí salen perfecto. las proporciones. Ajá. Tenemos siempre que cuidar la proporción, no solamente en cuanto al alto, sino también en cuanto al ancho. Que a lo mejor de pronto la persona, sea un hombre o una mujer, no nos vaya a quedar como que de un torso o unos hombros muy anchos y de pronto después al final la cabecita se vaya a ver muy pequeña y en conjunto la silueta se vaya a ver un poco desproporcionada, ¿vale? Entonces, acuérdense que al final nos debe quedar siempre una silueta bastante proporcional. Listo. Paro por aquí un segundo. ¿Alguna duda hasta este momento, jóvenes, en lo que estuvimos trabajando el día de ayer en cuanto a proporciones, escalas, simbología arquitectónica? Yo tengo una duda, pero espérame que estoy buscando la hojita. Adelante, John. Profe, ¿Cuál pues sería? ahí, La en cuanto a lo de las escalas, bueno, dale, Jenny, habla tú. Está en la parte de la simbología hay una que no me queda bien clara. Ujú. En la parte izquierda, que no sé cómo será. ¿De cuál? ¿De la parte de la simbología? Sí, en la guía de la simbología. Ok. Yo voy un Ah, segundito esta, a descargar también. Creo que logré abrir por esta acá. chiquitica, no sé si era una ventana. Sí, pues tiene rayitas de cristal, Sí. como si fuera cristal. Ujú. Es que yo La no la ventana. veo bien. De pronto en la impresión no, pero dentro de la guía que tenemos en el PDF sí se Sí, nota. en efecto es una ventana. Por aquí déjame un segundito. John, logré encontrar tu ejercicio. ¿Me das permiso para Sí, mostrarlo? profe, claro, hágalo. No sé Listo. por qué internet Listo. está de fastidioso hoy. No te preocupes. Vale. A lo mejor verán unas marcas amarillas porque creo que es el comentario que hice a través del explorador directamente y se observa en el Acrobat PDF. Voy a compartirles Profe, pantalla. ¿viste las manchas que te nombré? Como unos punticos. Unos puntos y una mancha como algunas veces como grisácea, pero no sé qué Ujú. será. Todo raro. Ok. Por lo menos esta fue la representación que me compartió John Freddy de su ejercicio. Pues entonces, obviamente, nos falta, si esta es la proporción inicial de su cabeza, ¿listo? Este es mi primer módulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y si es 8, pues el número 8, ¿vale? Eh, Obviamente puedo trazar aquí la línea de eje de referencia. Uy, me quedó más torcido. Ok, y el módulo obviamente, el de acá, el de la izquierda, perdón, el de la derecha, el de la izquierda, y en función a esto, pues entonces podemos trazar una pequeña cuadrícula de referencia que nos va a ayudar a nosotros a poder proporcionar la silueta de esta persona. Sino que Obviamente, hay que tener en cuenta algo que me dijo el profesor, que es ujú, muy válido, ujú, porque yo no lo hice así, yo le mostraba al profesor que yo lo hice primero en el cuaderno, y como mi cuaderno es cuadriculado, pues me guié con los cuadros del cuadriculado, por ende el muñeco es más pequeñito. Pero si se debe abarcar en mayor parte la proporción que están dando de hoja para poder distribuir Ah, claro. el Es dibujo. decir, ahí tienen casi que toda la hoja disponible, pues intenten abarcar la mayor cantidad de hoja. Por ejemplo, fíjate que aquí nos quedó como un poco mucho espacio vacío. Ujú. Aquí podemos utilizar la mayor cantidad de espacio. Después de pronto para el niño, puede que a lo mejor el niño nos abarque hasta aquí, puede ser. O por el contrario, puedo igualmente abarcar todo el espacio, pero con la proporción del niño. ¿Listo? Ahí no hay, digamos, mayor complejidad. Pero entonces, podemos establecer siempre como punto de partida lo que es el módulo de la cabeza. Obviamente sabemos que formas de cabezas hay muchísimas. Hay cabezas que son más alargadas, hay cabezas que son más redondas, cabezas que son más anchas. Entonces, dependiendo a esa proporción, es que obviamente vamos a estructurar el resto de nuestro cuerpo. ¿Vale?
pues también el comentario que le hacía con respecto a los títulos, si tenemos posibilidad de centrarlo dentro de este espacio, pues se vería mucho mejor. ¿Listo? No es que si no lo centro voy a salir mal, no, pero de esa manera también vamos empezando a hacer buenas distribuciones en nuestros espacios y en nuestra composición de la hoja. Al final, al cabo, esto también es una especie de composición. Claro. Estaba el otro ejercicio, el de la simbología arquitectónica. Listo. Y este era por lo menos el de la cama. Entonces yo le dije, John Freddy, solamente le vas a colocar este adornito nomás, ese bordadito. Vamos a hacer un Y poquito las más creativo. almohadas, profe. Bueno, las almohadas de pronto podría ser. ¿Ok? Seamos más creativos. Ok. Pero otra observación importante que sí le hice fue en cuanto a la proporción del vehículo. ¿Listo? Aunque el dibujo, ninguno de los dibujos acá pedía ninguna escala en particular, sí teníamos que realizar un dibujo proporcionado. Por ejemplo, si nosotros enmarcamos este vehículo de referencia en un rectángulo, tenemos entonces por acá, y es una forma de nosotros poder evaluar la proporción. Tenemos de pronto aquí un ancho que puede ser X. Este ancho nosotros podemos decir cuántas veces se repite en el largo del vehículo. Si este es el ancho, pues entonces más o menos aquí hay una vez, aquí hay más o menos dos veces. Es decir, X, X, y a lo mejor esto sea como un cuarto de ese ancho, me da la impresión. Es decir, esta longitud dividida entre 4. Igual cabe anotar algo, profe, Sí, que todo adelante. lo que está ahí es dibujado. No, Claro. yo no he impreso todavía, No, no, entonces ahí se es que nota todo, hasta que... ahorita todo es pura mano. Pura mano. Exacto. ¿Ok? Entonces, digamos ahí, digamos, no está proporcionado tampoco al que su merced planteó. Digamos Ajá. ahí, yo No, creo no, que estar un poquito este, pasado. ¿Qué te está listo. Aquí lo que estamos pasando haciendo en es el compañero? simplemente Ujú, hacer una pequeña, vamos a decirlo así, un pequeño análisis de proporción ujú, de la representación del vehículo. ok. De este vehículo en particular. Hay diferentes tipos de vehículos. No sé si de pronto ustedes lo han visto, pero hay uno de la marca Renault, que ese carro es como que para una sola persona y es una cosita así, angostica. No me acuerdo el nombre de ese vehículo, es como un carro eléctrico. Es que estaba pensando, el mío es medio eléctrico, profe. ¿Ok? Pero este más bien parece carros tradicionales, pero aplastaditos. Por eso te hice la Ah, observación. bueno, es que pasó por un proceso de aplastamiento. Estaba ¿Ok? muy grande para meterlo a la casa. Entonces, observemos la modulación que tenemos acá. Este ancho más o menos, según el esquema que está acá, se repite una, dos, dos y cuarta vez, más o menos. Es decir, como 2.25 veces. El ancho son 2.25 veces aquí el largo, se repite en el largo. Ujú, Entonces, yo puedo buscar un esquema de proporción similar a este, es decir, si este es el ancho, perdón, hagámoslo con una línea. Si este es el ancho de nuestro vehículo, entonces se repite una, dos y un pedacito. Más o menos la proporción, si mantenemos la misma del otro, tuvo que haber quedado algo como esto. ujú. ¿Ok? Obviamente eso va a depender siempre del tipo de vehículo que decidamos dibujar. Por eso dije, vamos a buscar información por internet cuando veamos el elemento que nos guste de pronto representar en nuestra hoja de papel. Vamos a hacer rápido ese estudio de proporción, cuántas veces se repite el ancho en el largo, enmarcándolo en un rectángulo o en un cuadrado. De esa manera estoy seguro le va a ser mucho más sencillo pasarlo al papel. Muchísimo. Esa técnica es como cuando, no sé si de pronto la han visto, posiblemente sí, cuando de pronto utilizamos lo que trabajamos de pronto en dibujo a mano alzada, utilizamos de pronto las cuadrículas de referencia. Por lo menos a veces cuando yo me ponía a dibujar fotografías de mi hermanito o algo, agarraba la fotografía y le empezaba a hacer ese cuadriculado dentro de toda la fotografía y ese cuadriculado lo pasaba a una hoja de papel, ya sea más grande o más pequeño, para que todo el dibujo me quedara proporcionado. Entonces, esa podría ser una forma en nosotros poder siempre guardar la proporción entre lo que es el dibujo o el objeto real y el objeto que se dibuja en una hoja de papel. ¿Listo? Pero en general, pues está bastante bien. Igualmente,
así como se lo comenté a John Freddy, hago el mismo comentario ahorita entre todo el grupo, siempre esmerarnos a que los trazos sean lo más rectos posibles, lo más derechos posibles. Obviamente, como es una destreza, una habilidad, no es algo que es como si yo encendiera un bombillo en mi casa. No, no es algo que de hoy para mañana como por arte de magia. Eso es un proceso gradual y que se va dando paulatinamente hasta que poco a poco uno va agarrando la técnica. Es como cuando de pronto uno cocina tantas veces y ya llega un momento en que agarra la técnica de cómo cocinar tal elemento. También creo que la observación le hice en cuanto a lo pegadito que están algunos caracteres. Por lo menos en esta parte de aquí abajo que dice simbología, donde está el sanitario, las líneas, perdón, las letras se ven todas una muy pegada de la otra. Intentemos siempre dejar un pequeño espacio entre carácter y carácter. Pero en esencia, pues estuvo bastante bien el ejercicio. Y lo Siempre de las podemos tildes, mejorar. profe. Ah, y lo de las tildes, ¿ok? Yo le comentaba a ver, ¿dónde lo tengo otra vez acá? Le comentaba a John Freddy que pudiésemos de pronto acentuar las palabras. Aunque estamos ahorita trabajando con caligrafía mayúscula, uno a veces se consigue por internet, en información o la página de la Real Academia Española, que eh, parece que todavía no se pusieran muy bien de acuerdo en que si las letras mayúsculas se acentúan o no se acentúan, si es obligado o no es obligado. Yo por lo menos, no, como le decía a John Freddy ahora esta mañana, no lo tomo desde el punto de vista de la obligación, sino más que todo desde el punto de vista de lo que es nuestro aprendizaje. Y es que resulta lo siguiente, eh, obviamente el proceso exacto científico y médico no lo puedo comentar porque no lo sé, pero resulta que cuando nosotros de pronto empezamos a leer y las, digamos, palabras correctas, el cerebro va asociando la figura de una palabra. Por ejemplo, la figura de la palabra simbología. Si de pronto yo escribo esta palabra, de primer momento mi cerebro empieza a tener como que un choque diciendo, ya va, hay algo ahí que parece que fuera, pero no lo es. No sé si de pronto les ha pasado a ustedes, pero digamos, normalmente eso suele pasar, ¿no? Dice, hay algo que está ahí y nos toca detenernos para decir, ah, encontré un error. Simbología lo escribieron con C y es con S. O de pronto que hagamos lo siguiente, pongamos otro color para que se observe mejor. O aquí, simbología con N. Enseguida nosotros como que nos toca hacer un alto y decir, hay algo que pasa en esa palabra que no está bien escrita y nos toca corregirla. La idea de nosotros poder utilizar estas prácticas en las que podamos de pronto acentuar las tildes es porque nos va a ayudar a permitir a que nuestra mente se pueda apropiar de esa imagen de cómo debe escribirse correctamente la palabra, de manera que al final ustedes ya no tengan que leer letra por letra, sino que su cerebro enseguida lee la palabra completa, simbología. Y ya cuando ustedes vayan a escribirla, sea en mayúscula o minúscula, se van a dar cuenta que ya la palabra lleva una tilde. Entonces, aunque propiamente en el dibujo técnico no es obligatorio colocar tildes en las mayúsculas, no está mal que nosotros podamos acentuarlas porque nos va a ayudar a nosotros a siempre fijar correctamente esa palabra en nuestra mente. ¿Listo? Era el comentario que le hacía a John Freddy hace rato con respecto a lo que eran las mayúsculas. Creo que no había sido nada más, ¿cierto? Bien, cerremos por acá. Hasta ahorita, jóvenes, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario, inquietud al respecto de lo que hemos estado tratando hasta este momento? Por el momento ninguna. Ya, excelente. Cualquier duda de pronto enseguida, profe, una consulta, disculpen. Listo, hacemos el stop. Bien, en el día de hoy vamos a estudiar un poco, algo bastante sencillo, pero no por eso menos importante, referido a las figuras geométricas planas. Cuando de pronto yo hago la consulta y de pronto le pregunto, vamos a ver quién está por aquí en la ruleta de la suerte. Tengo a Juliana. Juliana, ¿estás por ahí?
Sí, profe. ¿Cómo estás, Juliana? Bien, bien. Sí, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Juliana, si de pronto yo te hiciera la pregunta, ¿qué es para ti una figura geométrica? ¿Qué me pudieses decir? Es un conjunto de líneas que terminan formando determinada figura. Sí, podría ser. Vamos a anotarlo por aquí para que no se nos vayan las ideas. Que forman, valga la redundancia, figuras. Listo. De pronto, si le pregunto a Juan Gómez, ¿estás por ahí, Juan? ¿Sí? Sí, ¿Se sí, sí. escucha, Juan? ¿Sí? ¿Cómo está, Juan? Bien, profe. Qué bueno. Gracias. Si te hago la misma pregunta que le hice a Juliana hace un instante, si de pronto quisiéramos saber qué son figuras geométricas, ¿qué me podrías decir para ti? ¿Qué son figuras geométricas? Yo diría que son eh, elementos conformados, como ella dijo, por líneas, pero también por puntos que podemos representar en el espacio. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quisiera complementar algo más? Si de pronto hacemos esa pregunta al aire de figuras geométricas. ¿Qué más para ustedes puede ser una figura geométrica o qué por lo menos no es una figura geométrica? Es un conjunto de líneas rectas que forman una figura. Lo veo yo así. Ajá, podría ser líneas rectas. Rectas y curvas, ¿no? Porque no solo Exacto. son rectas. Y curvas que forman ¿qué, perdón? Una figura. Una figura. ¿Ok? ¿Listo? Pues creo que en general estas ideas van también asociadas a lo que son figuras geométricas planas. En este caso, por lo menos a modo en nuestras guías de estudio, vamos a ver esa distinción entre las figuras geométricas planas y las formas geométricas volumétricas. Es decir, unas son bidimensionales, otras van a ser tridimensionales. Poco a poco nos vamos a ir adentrando en eh, lo que es la constitución de un sólido como tal, de un cuerpo geométrico, porque cuando demos el paso a la geometría descriptiva, aunque empezaremos a ver desde los elementos más sencillos, como es el punto y la recta, vamos a ir aumentando la complejidad hasta llegar a lo que sería propiamente el sólido. Entonces, por eso vemos siempre esta parte que es como bastante genérica. Entonces, hay un autor famoso que de pronto, no sé si de pronto lo han escuchado en este momento, que son los famosos libros de Baldor, que sí, álgebra de Baldor, geometría de Baldor, ese famoso Baldor que a veces nos ha dado dolores de cabeza. Dice ese autor que obviamente este estudio de las figuras geométricas se encuentra dentro de la geometría y la geometría forma parte o es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades intrínsecas o propias de las figuras. Adicionalmente a eso, se llama la geometría plana, aquella parte que estudia estos cuerpos geométricos de manera bidimensional y geometría en el espacio, pues aquella que estudia a los elementos en 3 dimensiones. Ahora, al hablar de figuras geométricas planas, partiendo de una página educativa que se llama Concepto, se entiende como la representación visual y funcional de un conjunto vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico. Es decir, figuras que delimitan superficies planas a través de conjuntos de líneas. ¿Qué quiere decir todas estas palabras que parecen complejas? Las figuras geométricas planas suelen ser estos elementos que, como el nombre lo dice, tiene un carácter bidimensional, es decir, es como si todo nosotros lo representáramos en una hoja de papel, puede ser una hoja de papel que esté en sentido horizontal, una hoja de papel que esté en sentido vertical, una hoja de papel que esté en el sentido lateral o en el fondo, ¿listo? Pero la superficie donde se
coloca esa figura como la manera referencial y de estudio suele ser una superficie plana. Además, esta figura geométrica está delimitada por otros elementos que son mucho más pequeños. Decían algunos de ustedes que es como un conjunto de líneas, pueden ser líneas rectas o líneas curvas, que al final hacen una figura total. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí en esta ilustración, ¿qué tipo de elementos o de, si digo la palabra doy la respuesta, qué tipo de elementos ustedes pueden ver que forma esta figura en total? ¿O cómo se forma esta figura que aparece como la ilustración 3.1? ¿Con puntos? Hay puntos, sí. Puntos básicamente, o los puntos Es más la unión de importantes. puntos. Es la unión de puntos también. Cuando tengo de pronto dos puntos, puedo dibujar ¿qué cosa? Rectas. Puedo dibujar una recta o también puedo dibujar curva, es decir, puedo dibujar líneas. Es decir, hagámoslo esto sí mejor con una línea recta. Puedo dibujar rectas, en este caso. Puede que dibujes curva, pero sí, en este caso son puras rectas. Entonces, esta ilustración, pues lo que nos muestra es el espacio o la superficie que está delimitada, en este caso, por un conjunto de líneas. Las líneas, por su parte, están conformadas por puntos, como decía Joana hace ratico. Es decir, desde el punto de vista geométrico, hagámoslo acá con otro color, desde el punto de vista geométrico, una línea se considera como una sucesión de puntos, o una sucesión infinita de puntos. Y están tan unidos, tan pegaditos esos puntos, que al final de lejos parecen una línea recta. ¿Listo? Entonces, esto es, digamos, como que la forma más sencilla de nosotros poder ver lo que es una figura geométrica, en la cual nosotros en nuestros diseños arquitectónicos podemos observar con bastante claridad que dichas figuras geométricas suelen componer o conformar una edificación completa, un diseño, ya sea una vista en planta, una vista superior, entre otras. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, y quiero que lo hagan rápidamente en el espacio donde están ustedes, miremos alrededor donde estamos, si estamos en la sala, en el comedor, en el estudio, en la cocina, en la oficina, donde estemos, observemos los elementos, no necesariamente tienen que ser arquitectónicos, elementos cualesquiera, decorativos o no decorativos, y que en ellos podamos identificar rápidamente figuras geométricas, cuáles me pudiesen decir en este momento. Y vamos levantando la mano aquí en el chat y vamos dándole la palabra a cada uno. Ay, no la tengo. Como que no, Jenny, ahí en la pared Ah, tiene ya. un poco. Tiene Yo no el la escucho. coso cuadriculado de atrás de usted. No tengo la mano. Ah, ya vi la manita. Yo tengo Ajá, un por cuadro aquí. de negras divino. A ver, tenemos aquí primero a Diogner y después tenemos a Jenny. Diogner, ¿qué lograste ver en tu habitación o en el espacio donde estás ahorita? Sí, señor, principalmente el televisor, que tiene una forma rectangular. Ok. Más o menos, un segundito antes de seguir. Ese televisor, para nosotros tener una mejor idea desde acá, que no estamos en tu habitación, ¿qué proporciones puede tener ese televisor para ti? Como el mismo ejemplo que hicimos con el vehículo que hizo John Freddy. Si ves el alto del televisor, más o menos cuántas veces el largo es en cuanto a la proporción de esa figura. Y en función Más o menos diría... yo lo voy a dibujar. Por ahí unas 4 veces de largo que tiene. 4 veces, entonces, más o menos en función a la 4 o proporción de tu 5 vehículo, veces. tu 5 veces. televisor es así. 1, 2, 3, 4, 5. Así más o menos es tu televisor. No, 4, sí, está ahí en 4. Si es en 4 sería más o menos así. ¿Es más o menos la proporción de tu televisor?
No, muy largo. Ah, entonces, más o menos como cuánto sería la proporción. Vuélvelo a ver, no te preocupes. Entre 2,5 diría yo. Más o menos O dejémoslo en así, dos, sí. así. Pero ¿es lo que tú estás viendo o es lo que me estás diciendo en la pantalla? No, sí, dejémoslo en dos. En dos En está 2. bien. Más o Sí, señor. menos la proporción de tu televisor rectangular es así, ¿cierto? Sí, señora, sí está perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos a ver, Jenny, ¿qué objeto lograste ver en tu habitación ahorita y qué forma pudiste identificar? A ver, tengo uno que no es el televisor. A ver, un marco. Tengo un marco ¿De un cuadro? y un cuadro. Ok. Bueno, ¿Qué es un cuadro. proporciones tiene ese cuadro? Es un cuadrado perfecto. Es un cuadro perfecto. Ah, bueno, ya no tenemos mucho que dibujar. ¿Qué Es más otros? o menos algo así. ¿Listo? Ya Tengo podemos seguir fotos imaginarnos. rectangulares. ¿Fotografías? Ok. Dimensiones que varían. Hay cuadradas perfectas, hay rectangulares que son más o menos un ancho y medio, podría decirse. Es Tengo decir, estrellas esto, 1 y y 2 medio nomás. sería más o menos como algo así, a Sí. 1,5. Perfecto. Excelente. Tengo carteleras también. Alguien que de pronto no tenga una figura ortogonal, es decir, cuadrado o rectángulo, que tenga alguna otra forma. Vamos a ver, Tengo Juliana por acá. Juliana, La cinta, ¿una qué, perdón? cinta. Cinta. No escuché bien, perdón. Sí, profe, una cinta circular. Cinta. ¿Cómo es? Ok, perfecto. Una cinta de enmascarar. Permítame un segundito. Listo. Aunque obviamente no te pudiese preguntar o no cabría mucho preguntarte cuál es la proporción de la circunferencia, si de pronto pudiese consultarte cuántos centímetros pensarías tú aproximadamente puede tener de radio o de diámetro esa cinta. Yo creo que por ahí 6, 7. 6 de radio o de diámetro. No, de diámetro. ¿De diámetro? Ok, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Por aquí teníamos a John Freddy. John Freddy, ¿vas a comentar algo? No, yo tenía una penca de sábila. Ajá, ¿qué Y esa sí proporciones, qué tiene, figura geométrica tiene esa penca de sábila? en este momento, un, Casi me riega el agua en pues el por pelo. las patas parece un 1, 2, 3, 4, 5, 6, un pentágono. Una tengo sábila pentagonal. Nunca he visto una Sí, sábila pentagonal, una, honestamente. Ah, mira, dos, ahí tiene es que está una abierta. estrella Jenny. Excelente. tengo esta estrellita. Ahí está, Ujú. similar. Lo único es que las patas mías son diferentes, pero sí, tienen 1, 2, 3, 4, 5. Tienen 5 patas. Listo. Por lo menos, dentro de lo que yo estoy viendo en sus cámaras, pudiese yo ver que en el espacio donde está Fernando tiene de fondo un reloj, ¿cierto? Ese reloj, pues en este caso, pues parece, desde mi ángulo, podría ser una silueta, una figura circular. Y si de pronto yo te hiciese la pregunta, Fernando, ¿cuántos centímetros aproximadamente pensarías tú que tiene de radio o de diámetro esa circunferencia? ¿Cuánto nos pudieses decir? Bueno, siempre es bastante grandecita. De diámetro por ahí unos 50 centímetros, Perfecto, es diría bastante yo, grande. aproximadamente. Sí, Ujú. bastante, sí, exacto. Perfecto. Si yo de pronto ahorita les hago la pregunta a ustedes, en el fondo de pantalla que yo tengo en este momento, ¿qué figuras geométricas básicas pudiesen identificar? Alza la mano. Sí, puede ser. Triángulo. ¿Listo? A ver, Jenny. ¿Qué figuras geométricas Veo puedes ver en mi fondo de pantalla? rectángulo, cuadrado, veo cilindro, veo ¿Dónde ves rectángulos? la pantalla, pero no es un rectángulo, es como inclinado. Ah, ok, bueno, en este caso está como En tipo el logo. perspectiva.
En En el el, universitario. En el logo de la universidad. universidad. En el logo de la universidad, ¿qué figura básica pueden identificar? Círculo. En el logo de la universidad, aquí. Sí. ¿Círculo? ¿Seguro? La O, las O. No, en el logo No, en el completo. logo. En el logo, en el dibujo completo como en el marco, en el cuadro que está guindado. No en la letra. No en la letra, claro. Ah, bueno, ahí hay un triángulo entre como las cuerdas que cuelga el cuadro, ¿no? Ajá, sí, claro, obviamente la cuerdita. Si yo de pronto les pregunto a ustedes, la proporción que tiene, ya te doy la palabra, Juliana, la proporción que tiene el alto o el ancho de ese cuadro con respecto al largo, más o menos, ¿cuánto creerían ustedes que es? ¿Uno por dos? 2, No, 1 por 2, 1 por 3 sería, Vamos para a que ver. quede más largo. 2,5, casi 3. 2 y el Uy, guito. 1, esta no es. 2 pasaditos. Vamos a ver. 1, 2,5, casi 3. 2, 3. Dice John Freddy que pueden ser como 2 pasaditas. ¿2 pasaditas te refieres a qué? ¿2,5? ¿2 1/4? Sí, 2,5 más o 2 y menos. cuarto. 2 o Más cuarto. o menos algo así parece la proporción del cuadro. No. No, es más 2,5. Alargado. Que Creo no, que ahí va 1,5. Este es 1,5, perdóname, ¿cierto? no estoy viendo. 2,5 por aquí más o menos se aprecia Eso, así. a 2,5. Sí. Respuesta definitiva. Eso. Sí. Juliana, ¿ibas a comentar algo ahorita por acá? No, ya los dijeron casi todos. Todos. Nos adelantamos. Sí, Sí, por no levantar la claro. mano correctamente como Juliana. Ups. Listo. Con este pequeño ejercicio podemos darnos cuenta que casi que en cualquier elemento que nosotros podamos observar a nuestro alrededor y en casi todas las cosas creadas por el hombre, sean planas o tridimensionales, podemos identificar fácilmente figuras geométricas. En jarrones, en cuadros, en elementos decorativos, por lo menos lo que tiene ahora de fondo Jenny, que es como una cortina a cuadros, fotografías que nosotros tengamos pegadas en la pared. Es decir, las figuras geométricas son elementos que están en este momento y en toda nuestra vida casi que alrededor. Hay diferentes tipos de figuras geométricas. Veamos un segundo acá. Tenemos figuras geométricas que son adimensionales. Cuando escuchamos el término de adimensional, ¿a qué parece que se nos estuviese haciendo referencia? ¿A distintas dimensiones? No, a dimensiones. No. No sé. Cuando una palabra tiene este prefijo de la letra A, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando alguien dice, oye, esto está anormal. Que no está correctamente o le falta algo, no sé. O no está normal, por verlo así de una manera más sencilla. O cuando algo es atípico. Decías, por ejemplo, con lo de la palabra. Ajá, entonces, Simbología. si nos están hablando de una figura adimensional, ¿a qué creemos que se nos está haciendo referencia? Que las dimensiones no están correctas, que están desproporcionadas. No tanto es proporcionada, sino más bien que ¿Es plana? no tiene dimensión. Ok. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos propiamente en geometría de elementos o figuras adimensionales, son aquellas que no tienen dimensiones. Y la única figura que cumple con ese requisito dentro de la geometría es el punto. Es decir, un punto, por mucho que nosotros quisiéramos agarrar de pronto una aguja de coser y hacemos la marca en una hoja de papel, aunque queramos medirla, pues nunca vamos a poder decir, mide exactamente un 0.0000 tantos centímetros. No, porque, digamos, la constitución geométrica de un punto es esa misma, es adimensional. Es decir, no tiene dimensión, no tiene ancho, no tiene largo, no tiene profundidad. Es el elemento más básico en la geometría. Pero también tenemos, ahora sí, figuras lineales. Estas cuentan con una dimensión y entre este grupo encontramos las rectas y las curvas. Como lo comentaban ustedes al inicio, es decir,
cuando hablamos de figuras geométricas, decíamos, bueno, puede ser un grupo de líneas rectas, pero decía John Freddy, profe, pero también pueden ser curvas. En efecto, también pueden ser curvas. Entonces, tantas las líneas rectas como las líneas curvas entran dentro de lo que son las figuras lineales. Tenemos las otras que son figuras planas, que es muchas de las que hasta ahorita nosotros comentamos, circunferencias, cuadrados, rectángulos. Hasta ahorita creo que no identificamos triángulos dentro de lo que teníamos alrededor, pero no importa, también podemos encontrar triángulos entre otras formas. Es decir, aquellas en las cuales podemos observar claramente dos dimensiones. Puede ser un largo por un ancho, un largo por un alto, literalmente dos dimensiones. En este grupo de figuras nosotros encontramos polígonos, puede ser polígono de 6 lados, polígono de 10 lados, polígono de 8 lados, polígono de 3 lados, de 4 lados. Encontramos planos, encontramos superficies. Este tipo de figuras planas carecen de profundidad, es decir, no tienen una tercera dimensión. Y tenemos por último las figuras volumétricas, en las cuales en esta obviamente podemos identificar tres dimensiones, es decir, un largo, un ancho y una profundidad. En el caso de las figuras planas, nosotros podemos calcularles áreas. En el caso de una figura volumétrica, puede que calculemos áreas de sus caras, pero también podemos calcular el volumen o el contenido o la masa de una figura volumétrica. En este grupo de figuras geométricas, pues nosotros encontramos cuerpos geométricos como poliedros, como cuerpos en revolución como cilindros, esferas, conos, conos truncados de pronto. Cuando hablamos de cuerpos que son más tipo poliedros, pues cubos, paralelepípedos. Puede que encontremos también pirámides. Todos esos elementos ya forman parte de lo que es la tercera dimensión en cuanto a las figuras geométricas. Entonces tenemos el elemento más simple, el adimensional, el punto, el lineal, la recta, el plano o bidimensional, una figura plana, y la parte volumétrica, los sólidos como tal. Nosotros podemos encontrar, y que de pronto eso nosotros lo vimos cuando estábamos de pronto en la escuela, en algunas materias básicas, posiblemente de inicio de la carrera, cómo podemos nosotros clasificar ciertas figuras, o de pronto diferentes figuras tomando en consideración el número de lados. Si yo de pronto les hago la pregunta, hablando de figuras planas cerradas, ¿cuál es la figura con el menor número de lados posibles que nosotros podemos encontrar? ¿Y por qué? El triángulo, ¿no? ¿Por qué crees el triángulo, Jenny? Porque nomás posee 3 lados. 3 lados. Dibujemos un triángulo cualquiera aquí en nuestra pantalla. 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Hay figuras planas de 4 lados? El círculo cuenta como una de una sola, o sea, pues, no tiene lado. No está dentro de este grupo. Forma parte dentro de otro grupo. Yo iba a preguntar. Entre las figuras de líneas curvas o cuerpos redondos. Okay. ¿Listo? De 4 En cuadrado, cuanto, ¿no? obviamente el cuadrado. ¿De 2 puede haber? No, porque quedarían abiertas. Exacto. Es decir, si yo tengo 2, no más, me queda este espacio abierto y esto no está constituido como lo que es una figura plana cerrada o una figura geométrica cerrada o una línea poligonal cerrada. ¿Listo? Para que cumpla la condición debe estar obligatoriamente cerrada, que no haya ningún espacio entre ellos, para entonces a partir de ahí poderla contar dentro de su clasificación. Entonces, siguiendo con lo que nos comenta nuestro amigo Baldor, dice que podemos encontrar figuras de 3 lados. Ya conocemos que estas figuras de 3 lados son los triángulos. Normalmente el número de lados
también nos indica el número de vértices que tiene la figura. Es decir, si una figura tiene 3 lados, es porque también tiene 3 vértices y también tiene 3 ángulos internos. Por ejemplo, en el caso de la ilustración de arriba, tenemos el triángulo, tenemos estos que son los lados, estos que son los vértices, ya los veremos en la ilustración siguiente, y aquí adentro tenemos los ángulos internos. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de pronto figuras de 3 lados, de 4, de 5 lados, es porque siempre también en esa misma medida tenemos el mismo número de vértices y el mismo número de ángulos internos. Nunca vamos a encontrar una figura que tenga, o una figura cerrada, que tenga 3 lados, pero que solamente tenga 2 vértices y un ángulo interno. No, eso no existe. Desde el punto de vista geométrico, no existe. Entonces, por lo menos tenemos los triángulos, es una de las figuras geométricas en la que más suele haber especificación o tipificación de sus formas, porque tenemos triángulos que se clasifican por lados, como lo hemos estudiado de pronto en materias anteriores o en la escuela, triángulos equilátero, isósceles y escaleno, donde si sus lados son los 3 lados iguales, isósceles, si 2 de ellos son iguales y el tercero es desigual, ese es el isósceles, el primero es el equilátero, perdón. Y cuando los 3 lados son iguales, tenemos el escaleno. Esto cuando tomamos en consideración la medida de sus lados. Pero si ya no son sus lados, sino que empezamos a ver la medida de sus ángulos internos, pues entonces tenemos también 3 tipos. Un triángulo acutángulo cuando sus 3 ángulos internos son agudos. Cuando nos referimos a un ángulo agudo es porque la medida, cuando yo agarro un transportador y empiezo a medir desde donde empieza hasta donde termina, ese ángulo es menor a 90 grados. Por eso se llama acutángulo. Un triángulo se le llama obtusángulo cuando uno de sus ángulos internos es obtuso, es decir, mayor a 90 grados, pero menor a 180. Y luego tenemos un famoso triángulo rectángulo, que es de pronto el que utilizamos bastante en cálculos matemáticos, y es cuando tiene un ángulo recto o un ángulo igual a 90 grados. Aquí es cuando se nos metía en las matemáticas el famoso teorema de Pitágoras, donde decía, pues tenemos el ángulo recto, como ver el caso de pronto de una escuadra, tenemos el ángulo, el triángulo rectángulo, donde en esta esquina tenemos el ángulo de 90 grados. Las 2 líneas más pequeñas o los 2 lados más pequeños se llaman catetos. El lado más largo es el que se conoce como el de la hipotenusa. Esta información a modo muy general. Aquí tenemos los tipos de ejemplos de ilustración de triángulos. Pues tenemos también seguidamente figuras de 4 lados, donde no necesariamente se llaman cuadrados. El nombre genérico para todas esas figuras de 4 lados es cuadrilátero. Es una figura poligonal cerrada compuesta por 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos internos. Dentro de lo que es los cuadriláteros, pues encontramos diferentes tipos. Rectángulos, cuadrados, romboides, rombos. Hay también trapecios, trapezoides, cada uno con características geométricas distintas que, digamos, no vamos a entrar mucho en profundidad en nuestra clase. ¿Listo? También tenemos figuras de 5 lados, que son pentágonos. Cuando hablamos ya de figuras de 5 lados en adelante, podemos empezar a trabajar con este término de regular. Y cuando hablamos de un polígono regular, es porque la medida de todos sus lados son iguales entre sí y la medida de sus ángulos internos también miden lo mismo entre sí. Entonces, eso quiere decir, buscamos una anotación, yo puedo tener una figura de 5 lados como esta, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 lados que yo acabo de dibujar, ¿son todos iguales entre sí? No. Entonces ya de primer momento, de plano, no cumple con el criterio de ser regular. ¿Es un pentágono? Sí. ¿Es regular? No. Es simplemente un pentágono. No es un pentágono regular. Para que fuese regular, vamos a intentarlo hacer. Sus 5 lados, vamos a esmerarnos a que nos quede lo mejor posible.
casi que lo logré. Sus 5 lados deben medir exactamente lo mismo y también la medida de sus ángulos internos deben ser todos iguales. Esta condición se va a cumplir en el resto de los polígonos para que puedan llamarse polígono regular. En este caso, si es de 5 lados, es un pentágono; si es de 6 lados, un hexágono; de 7 lados, un heptágono; de 8 lados, un octógono; de 9, eneágono; de 10, decágono; de 11, un endecágono; de 12, un dodecágono; de 15 lados, un pentadecágono. Para el resto de los polígonos, de pronto 13, 14, 19, 22, no suelen tener un nombre especial, simplemente le colocamos polígono de X lados o de tantos números de lados. ¿Listo? Para que tengamos esa información pendiente. Tenemos otro grupo que también está dentro de las figuras planas, pero que en este caso las realizamos con líneas curvas, y aquí es donde entra la circunferencia y la elipse. Una circunferencia, pues, se considera como un conjunto de puntos que equidistan de un punto central llamado centro. En el caso de la elipse, es como si agarrara una circunferencia y lo quisiera o aplastarla o alargarla. Es más o menos la referencia gráfica que nosotros pudiésemos tener al respecto. Hasta este momento, jóvenes, de esta información muy básica, muy general de figuras geométricas, ¿alguna duda, pregunta, comentario o inquietud al respecto? No, profe, antes yo creo que nos subió más el nivel, porque uno siempre se basa con los que tienen la mente, pero hay más por allá. Excelente. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio cada uno en sus computadores. ¿Listo? Para eso, digamos, veamos rápidamente estos elementos. Unos pueden que sean bastante conocidos, a lo mejor otros pueden que sean nuevos. Elementos que son constitutivos de la figura geométrica. Ya nosotros hemos escuchado de vértices, ¿cierto? Que son los puntos donde convergen las líneas o los puntos extremos de las líneas. Tales líneas de la figura geométrica se le llaman lados. La unión de dos lados, la abertura angular en ellos, se conoce como ángulos internos o ángulos interiores. La sumatoria de todos los lados de una figura geométrica se conoce como perímetro. La superficie que comprenden esas líneas se conoce como área. Tenemos algunas adicionales que a lo mejor también puede que en algunos casos la hayamos escuchado. La altura, como una línea perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto. Tenemos una bisectriz, que es una recta notable en un triángulo que corresponde a la división de un ángulo interior. Tenemos una diagonal, que es la unión de dos vértices no consecutivos en una figura. Por ejemplo, cuando de pronto tenemos en este caso un cuadrado o un rectángulo, tenemos acá sus vértices, y cuando yo uno dos vértices no consecutivos, por ejemplo, este vértice A y este vértice B son consecutivos, pero el A no es consecutivo del C, quiere decir que yo puedo unir esta línea, este punto con este, y esta recta se considera una diagonal. Obviamente la única figura que no tiene diagonales es un triángulo. De resto, de una figura de 4 lados en adelante, tienen diagonales. Entonces, una pequeña ilustración en donde podemos identificar ciertos elementos. Asimismo, como lo vemos en las líneas rectas, lo encontramos en las líneas curvas, en este caso circunferencias y elipses. Cuando hablamos de el punto que equidista del resto de los puntos alrededor de una circunferencia se conoce como el centro. La distancia de ese punto centro a cualquiera de los puntos que compone la circunferencia se llama radio. La unión de dos puntos de la circunferencia pasando por el centro es el diámetro. La sumatoria de todos estos puntos o toda esta línea recta en una circunferencia se conoce como perímetro, pero más claramente se conoce como longitud de una circunferencia. Es como si yo agarrara esa circunferencia y de pronto la hago con un cordel o con un cordón. Ese cordón lo corto, lo estiro y lo mido. Esa viene siendo la longitud de la circunferencia. Y el área
pues es el espacio interno o el área, la superficie interna que tiene esta figura. En el caso de la circunferencia, esta es la que se conoce con el nombre de círculo. A veces nosotros es fácil, digamos, utilizarlos como sinónimos, circunferencia y círculo. Geométricamente son cosas distintas. La circunferencia propiamente es la línea, en este caso, esta, y el sombreado que está acá es lo que se conoce como circunferencia, es decir, lo que yo puedo distinguir o lo que yo puedo calcular como el área. Bien, habiendo tenido este pequeño paneo muy rápido de lo que son figuras geométricas, refrescando algunos conocimientos previos, vamos a hacer lo siguiente y vamos a tomar para ellos 1 minuto y medio solamente. ¿Listo? Quiero que dentro de sus equipos de trabajo podamos buscar rápidamente por internet una o dos edificaciones arquitectónicas en las cuales sea posible identificar con claridad figuras geométricas, sean rectángulos, cuadrados, triángulos, hexágonos, octógonos, circunferencias, entre otras. Puede ser una vista en planta, puede ser una vista en alzado o una vista en fachada. ¿Listo? Vamos a ubicar esa fotografía, de pronto una fotografía, puede ser de nuestra ciudad, puede ser del resto de Colombia o puede ser de otra parte del mundo. No hay problema por ello. ¿Listo? Pero la condición es que podamos distinguir con facilidad cierta figura geométrica. No es que, profe, pero mire, si usted lo ve desde otro punto de vista, desde el punto de vista metafísico, ¿cómo podemos encontrar una circunferencia? No, que se vea claramente si hay una circunferencia, ¿vale? Edificaciones ya construidas, ¿cierto? ¿O Sí, podrían ser maquetas? edificaciones construidas, mejor. ¿Listo? Entonces, tenemos ahorita rápidamente 90 segundos para hacer eso. Mientras tanto, yo voy a pausar la grabación para no estar extendiéndonos mucho. ¿Listo? Perfecto. Listo, Marco. ¿Estás por allí? Perfecto. En esa edificación que estamos mostrando, ¿qué figuras geométricas puedes identificar con claridad y dónde? Sí, Marco, te escuchamos. Para rayar, pues, más. Arribita, puede ser que tengas arriba donde dice opciones de vista y luego está la opción de anotación y debe haber como un lapicito. Si no, tranquilo, no te preocupes, nos las puedes nombrar y nosotros la visualizamos desde nuestras pantallas. En el segundo piso, pues tenemos el cuadrado. Ujú. Puede que tengamos cuadrados. ¿Qué otras figuras geométricas puedes identificar rápidamente? Tenemos triángulos. ¿Dónde encontramos triángulos? No, triángulos no. Cuadrados y rectángulos. Cuadrados y rectángulos. Uno de los rectángulos lo puedes identificar ¿en dónde? Rectángulo, el marquete de la puerta vehicular. Ajá, correcto, exactamente. ¿Listo? Entonces podemos ver en esta edificación que nos comparte Marco cómo esta composición geométrica es la que predomina dentro de este diseño como tal. Tiene, para mi punto de vista, formas bastante puras, bastante sencillas, pero que al final otorga una armonía y un alto nivel estético. ¿Listo? Muchísimas gracias, Marco. Tengo por acá John Freddy. Adelante, John Freddy. Rápidamente vemos tu pantalla y tienes 5 segundos para mostrarnos. Perfecto. ¿Qué figuras geométricas puedes identificar en esa vivienda, John? Estaba hablando solo acá.
Triángulos. ¿Listo? ¿Triángulos en qué parte? Triángulo, bueno, mentira, no. Triángulo donde se cerrara, pero esto es más como un rombo, ¿no? Porque son 5 lados, que es la fachada. Si La es parte 5 sería triangular, pentágono. perdón, pentágono. Pero podríamos de pronto interpretarlo como la constitución de dos figuras, como por ejemplo aquí un triángulo Listo. y aquí abajo un rectángulo Un podría rectángulo. ser. ¿Listo? Exacto. Sí, pues como no había una línea que segmentara esa parte, pues No, por no eso. te preocupes. Ajá. Listo. ¿Qué otras figuras puedes identificar? Tenemos rectángulos en la puerta. Ujú, Tenemos cuadrados en las ventanas. ujú. Ya. La puerta del garaje, más o menos, ¿qué figuras de pronto pudieses identificarle? Pues también es un rectángulo, pero no sé, pues si es rectángulo diferente, irregular. No, no se le llama así. Podría ser de pronto un trapecio. Un trapecio sí podría ser. Ok, sí, sí. Hay algo más específico que se llama trapecio rectángulo, que es porque tiene un ángulo de 90 grados por acá y un ángulo de 90 grados podría ser. ¿Listo? Pero Ok, sí, es válido. Excelente. Muchas gracias, John. listo, profe. Veamos el caso de Juliana. Adelante, Juliana. Tenemos 10 segundos para observar tu edificación. ¿Listo? Ahí tenemos una edificación, creo que esa es rusa, si la memoria no me falla. Y ¿Qué figuras podemos identificar? pues aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Acá hay cilindros, Ok. aquí hay triángulos, Ujú, aquí hay rectángulos, ok. aquí este también es un triángulo. Perfecto. ¿Dónde está todo esto? Son rectángulos, rectángulos. Este es un cilindro. Ujú, Este es un triángulo también. Las excelente. circunferencias arriba, ¿no? Ajá, Es que arriba. esto, ¿dónde? ¿Aquí? Es como más compuesta. Es decir, Sí, la como, cúspide o la terminación de cada una de esas torrecitas, que tienen esos colores verdes y azules, es como una figura más compuesta. Me da más la impresión como un sólido en revolución, pero no es ahorita ajá. objeto de estudio. O medias circunferencias, pues. Entonces, ahí en la parte verde. Hay O parte medias de una circunferencias. circunferencia, se les quita Acá algunas sí. partes y hace otra terminación. ¿Listo? Si de pronto viésemos las secciones en planta de estas torrecitas donde están estas cúspides verdes y azules, posiblemente pudiésemos identificar algún polígono regular como un hexágono o un octógono, más o menos me da la impresión. Habría que buscar la vista en planta de esa edificación, pero podemos ver como resultado que esta edificación, que creo que es una edificación rusa, tiene esta riqueza de figuras geométricas por cualquier parte de su fachada y su decoración. Excelente, muchísimas gracias por este aporte. Veamos ahorita a Juan López. Juan López, es tu turno. Tenemos por aquí a Juan y podemos ver tu edificación. Si estás por ahí, Juan. Sí. ¿Me escuchan ahí, profe? Sí. Sí, ahí te escuchamos, correcto. Ok, ahí tenemos una edificación. ¿Qué figuras geométricas puedes identificar fácilmente? Aquí podemos identificar, pues, como tal, el edificio, el círculo, como las estructuras son hechas en rombo. Correcto. No lo podemos observar. Las edificaciones internamente de la estructura son como rectángulos. Sí, parecen rectángulos, también estoy de acuerdo. Excelente. Y los ventanales también, pues no se alcanzan a ver muy bien, pero en otras imágenes los ventanales son triángulos, las ventanas Ok. como... Es decir, es como si el tamaño de cada vidriecito que me hace todo en total son puros triangulitos pegados, ¿cierto? Es correcto, profe, Como sí, si fuera señor. una especie de mosaico. Sí, señor. Excelente, muchísimas gracias. Por la edificación y por el estilo, a mí me daría la impresión que eso es como por allá por
por los En Abu Emiratos Dhabi, profe. Árabes. Ajá, en esa Sí, parte. señor. Tiene como ese estilo propio. Excelente. Sí, señor. Muchísimas gracias, Juan. A usted, profe. Listo. Veamos ahora el ejemplo de Jenny. Estamos por acá, Jenny. Adelante. Listo, ¿lo están viendo? Ya se está empezando a compartir. Perfecto. ¿Qué figuras geométricas pudiste identificar rápidamente en esta edificación o la estructura de esa edificación? Cuadriláteros, o sea, es que no sé, este es un cuadrilátero, triángulos, rectángulos, ¿cómo se llama ese que te dices que es como este de acá? Por ejemplo, este que Un es cuadrilátero. Aquí de pronto encontramos triángulos. Este no, se llama también es como de 4 lados. trapecio, ¿coso? Trapecio rectángulo. Y aquí no sé si esto podría contar, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Claro. Habría que ver si de pronto en la realidad es completamente plano o es que de pronto hace un cruce en una esquina. ¿Listo? Pero si fuese plano y tuviese 6, sería una figura de 6 lados, un hexágono, pero no sería regular, porque el hexágono no es completamente igual en todos sus lados. ¿Listo? ¿Sabes de pronto por casualidad dónde es esta edificación? ¿Te aparece por allí? No, no dice. ¿No dice? Listo, no hay problema. Ok, perfecto. No, no dice. Voy entonces a detener por aquí. Excelente, muchas gracias, Jenny. Y le damos el pase a Diogner. Adelante, Diogner. ¿Qué encontraste? Sí, señor, pues voy a mostrarle por la cámara ya. O si Le quieres muestro. también, puedes enviar un archivo por aquí por el chat y yo lo puedo compartir aquí y tú nos vas a ilustrar. Pues creo que es más fácil así, profe. Sí, listo, no te preocupes. Ahí estamos viendo. Ahí ya está remarcando las figuras geométricas. Acá vemos un triángulo, un cuadrado. Este no recuerdo muy bien cómo se llama. ¿Cuál, perdón? Este que tenemos acá. El que está como en el piso. Sí, Ese señor. parece romboide más bien. Se parece un poco a un romboide. Sí, como un romboide. Y encima hay un triángulo. Atrás encontramos otro cuadrado, pues no lo he marcado. Excelente, me parece muy bien. Sí, está como compuesto por figuras geométricas. Por figuras geométricas. Me parece un buen ejemplo. Excelente, también se ve bastante bien. Muchísimas gracias, Dios. Sí, Veamos señor. ahora, acá tengo a Daniela. Adelante, Daniela. Voy, profe. Por allí. Ya sé. Ya se está empezando a compartir. Bueno, y los más básicos, que fue el triángulo, el cuadrado y el rectángulo. ¿Dónde encontramos triángulos, Daniel? Acá en esta parte. Ok, ahí hay un triángulo. No sé si estos sean correctos, ya que acá tiene como una curva. No propiamente, porque este es más bien como una figura resultante entre dos. Es decir, voy a hacer una marca por acá. Aquí puede que en algún momento haya habido un triángulo, pero observemos que aquí hay una curva. ¿Cierto? Entonces, más o menos, intentando colocar esto desde una vista frontal, voy a intentar hacer lo mejor posible. Ojalá que el trazo de mi mano me ayude. Es más o menos, o pensaría yo que sería algo más o menos así. Luego aquí hay una curva más o menos así. Posiblemente me daría a mí a pensar que a lo mejor el diseño original era algo como acá y que entonces esto fue una circunferencia o una elipse a la cual una figura se le eliminó otra y este fue el resultante. ¿Listo? Ese tipo de figuras también es posible encontrarlas, como lo vemos aquí, en edificaciones arquitectónicas. No siempre son las figuras básicas relativamente puras, sino que también resultan de combinaciones o de sumas o restas de otras figuras geométricas. ¿Listo? Pero me parece muy bien, me parece muy bonito. En el caso de los vidrios, Daniela, ¿qué tipo de figuras puedes identificar fácilmente? Cuadrados y rectángulos. Cuadrados y rectángulos, estaría de acuerdo también contigo. Excelente, muchísimas gracias.
Vamos a ver por acá. Tengo a Fernando en la lista. Fernando, coméntanos acerca de lo que tienes por ahí. Ya después viene Juan y Juliana también. Ahí la podemos ver. Sí, correcto. ¿Qué figuras geométricas puedes identificar fácilmente en tu edificación? Bien, pues ahí básicamente está el cuadrado. Ujú. Pues digamos, la podemos ver en la retícula de la pared vegetal vertical. Ok, de acuerdo. También el rectángulo, pues en la edificación como tal. Ujú. Acá. Estos rectángulos en la esfera. Correcto. Que conforman, o bueno, van conformando la esfera. Ujú. Bueno, hay unos que son más pequeños, ¿cierto? Serían Claro. Como si fueran una especie de trapecio, podría ser. Es correcto, sí. Ujú. Entonces, de acuerdo a la posición de la esfera, pues ahí se van ubicando estas figuras. Exactamente. Pues pasa lo mismo que a Daniela. Podemos ver una especie de triángulo, pero no el normalizado, ¿no? Porque tiene la curvatura, pues que Claro. va acoplando la esfera como tal. Exacto. Ujú. En este caso, en la edificación que estás mostrando, bastante bonita, bastante interesante, llamativa. El resultado de toda esa estructura también se da a través de diversas figuras geométricas, que no solamente quedaron en figuras planas, sino que esas figuras planas se le intentó dar una especie de superficie curva para entonces moldearla de manera tal que pudiésemos obtener este resultado. Parece que fuera como una esfera que cayera del cielo y alguien la dejara atajada así. Me da la impresión que esa, Sí, a lo mejor pudo haber exactamente. sido el concepto inicial de esa edificación. Me parece muy interesante. Excelente, Fernando. Muchas gracias. Vemos ahorita a Juan Gómez. Juan Gómez, vemos tu edificación. Ahí ya se ve, profe. Sí, ahí estamos viendo. Si quieres, puedes darle un clic derecho sobre la imagen y dile abrir en una pestaña nueva. Arribita, la primerita. Y entonces muéstranos esa ventana para que se vea más grande todavía. O sobre esa también. Eso, ahí vemos con más claridad. Excelente. ¿Qué figuras Listo. geométricas puedes identificar en esa edificación? Bueno, acá en esta edificación yo puedo identificar cuadrados. Ujú. ¿Dónde Bueno, identificas los son más cuadrados? rectángulos. Rectángulos Acá, sería más bien, pensaría yo. Ah, sí, podría sí, ser. más bien rectángulos. Ajá. Eh, Triángulos. Triángulos, correcto. Partes. Acá Podríamos también. verlos de pronto por acá. Estos, correcto. En este caso, figuras geométricas que son el resultado de, digamos, elementos, creería yo que estos son elementos estructurales. Dichos elementos estructurales que al final terminan siendo envolvente de la edificación, la parte estética de la edificación, y que al final, vamos a ver acá, voy a borrar esta anotación, observemos de pronto, posiblemente acá, que es donde lo tenemos de pronto como un rectángulo. ¿Listo? Sí, así yo, profe. Ajá, listo. Dentro de las líneas que nosotros ahorita estuvimos revisando en la guía de estudio, ¿cuál era la que unía dos vértices no consecutivos? Diagonales. Las diagonales. Entonces observemos como parte de lo que es esta edificación, es este trabajo geométrico, en este caso. Creo yo que estos elementos son elementos estructurales que unen no solamente desde el punto de vista geométrico, sino que también ayudan a dar también ese refuerzo cuando trabajamos con esta parte de estructura. Excelente, Juan. Me pareció muy bien esta edificación. Listo, voy a parar por acá y le damos el turno a Juliana, que tiene la manito levantada. Juliana, podemos ver ahora entonces tu pantalla.
No, profe, yo no la tenía levantada. Ah, yo vi la manito levantada, por eso te di el pase. No te preocupes. ¿Alguien de pronto faltó por ahí que quisiera compartir? Bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Las edificaciones arquitectónicas, en muchos casos, puede ser fácilmente identificables figuras geométricas. Obviamente, encontramos también otro tipo de edificaciones arquitectónicas donde el resultado suele ser algo como mucho más orgánico. No es fácil de pronto identificar ciertas figuras geométricas o por el contrario, ni siquiera se le incorporaron figuras geométricas, sino que el resultado fue de un trabajo mucho más orgánico. Permítame ver un momento si logro encontrar esa edificación. A ver si esta logra observarse claramente y les comparto pantalla. Listo, confírmeme por favor que pueden ver ahora mi pantalla. Sí, profe. Sí, así es. Listo. Ok. Este es el Museo de Guggenheim de, se me olvidó, creo que Frank Gehry, si la memoria no me falla, en Bilbao, en España. Por lo menos en este caso, sería más, no digamos que difícil, pero sería de pronto un poquito más complejo que a primera vista nosotros pudiésemos identificar figuras geométricas básicas planas, porque creo que no existen, o por lo menos en la fotografía que tenemos acá, a simple vista no podemos encontrar. Este más bien es el resultado de figuras más orgánicas que han sido resultados de cierto concepto generador y que al final este fue el resultado de la edificación. Así como, por el contrario, a veces encontramos otras edificaciones arquitectónicas. Vamos a ver si las tengo por acá, se las muestro. Como por ejemplo, esta que tenemos acá, en el caso de un arquitecto bastante famoso, creo que es americano, Richard Meyer, donde él en su edificación, además de utilizar cierto esquema de modulación para hacer todo lo que hay en la edificación, utiliza casi siempre la figura del cuadrado para realizar todo su diseño arquitectónico. Y entonces, en función a esa figura geométrica, en función a cierto módulo, realiza toda su concepción arquitectónica y al final tenemos como resultado. Si buscamos de pronto en internet edificaciones de Richard Meyer, van a encontrar que casi siempre él tiene como una especie de sello en particular. Uno de los grandes sellos primero es que es una arquitectura blanca. Creo que casi el 100% de lo que hace es en color blanco. Suele estar acompañado de mucha edificación o de mucho espacio verde alrededor, jardines, árboles, donde usa muchísimo la modulación, la figura del cuadrado, para empezar a estructurar toda su edificación. Entonces, con esto volvemos al caso que dentro de lo que es la arquitectura, la geometría siempre juega, o las figuras geométricas siempre juegan un papel bastante importante. Hay personas pues que les gusta o toman como distintivo particular irse por esa rama del diseño geométrico y sus resultados pues son bastante agradables y bastante armónicos. Creo que el día de ayer nosotros estuvimos compartiendo la idea acerca de la edificación que está sobre la 30, el cubo verde de Colsubsidio. ¿Listo? En esa pues es una figura bastante pura, puros cuadrados o rectángulos casi que llegando a ser cuadrados, y que a partir de esas figuras pues intento quitar pocos elementos para no perder la esencialidad que sería en ese caso un cubo generador como parte inicial de esa edificación. Bien, hasta ahorita, jóvenes, algunas preguntas adicionales, dudas, comentarios, inquietudes acerca de esta parte de las figuras geométricas. No, profe, entonces. Hasta ahorita Todo vamos claro, bien, profe. ¿cierto? Todo claro. Sí, señor, muy claro. Listo. Como parte complementaria,
y esto es algo que ya también hemos venido nosotros empleando, creo que desde principios de nuestra carrera, y lo más seguro que desde la escuela también, es el empleo y el trazo de figuras a través del uso de las escuadras o las reglas. Creo que los dos elementos o los tres elementos más básicos e imprescindibles que nosotros como dibujantes y arquitectos, por lo menos para mano alzada que necesitamos, vendrían siendo las dos escuadras, la escuadra de 60-30 y la escuadra de 45, y un elemento horizontal que puede ser o una tercera regla larga, o una regla T, o una regla graduada horizontal. Casi siempre son como que los tres implementos para dibujar líneas más básicos que nosotros requerimos. Aquí pues en este pequeño apartado lo que se busca es brindar otro poquito más de orientación en cómo podemos seguir trabajando líneas rectas, horizontales, verticales o inclinadas. Hay ciertas recomendaciones u orientaciones que siempre nos van a ayudar a obtener mejores resultados. Cuando estamos nosotros trabajando con dibujo, pues es necesario contar con superficies planas, libre de imperfecciones, para que el resultado obtenido sea más limpio. A veces puede que nos pase que nosotros, cuando hacemos las maquetas, cuando queremos hacer algo, el bisturí lo pasamos en cualquier superficie que nos encontremos en nuestra casa. En la mesa del comedor, en la mesa de la cocina, en el tope, en la mesa del garaje, lo que sea. Y luego al final, la marca del bisturí siempre va a quedar sobre la madera o el vidrio, la fórmica o lo que utilicemos. Es recomendable, muy recomendable, que para cualquier dibujo técnico que ustedes vayan a realizar, sea de nuestra materia o de cualquier otra materia, puedan contar con una superficie lisa. Eso les va a asegurar a que las imperfecciones en el trazo, sean a mano alzada o con regla, no vayan a existir. Servirá de mucho fijar la hoja de papel de trabajo a la superficie para que no se nos esté moviendo. Si nosotros decidimos emplear herramientas o instrumentos como una regla T, es casi que 100% necesario poder fijar la hoja de papel a la superficie y estar siempre atentos que la hoja de papel no se nos vaya a correr, porque por lo menos a mí me pasaba que la cinta de enmascarar, de tanto poner y quitar, se iba desgastando y llegaba un momento en que sin querer, poquito a poco la hoja se me iba cayendo y al final tenía un desastre en mi dibujo y tenía que borrar o tenía que repetir desde cero. Otro tipo de orientación al respecto, pues algunas cosas tendremos necesidad de emplear, pues una regla T, como comentábamos ahorita. No es obligatorio, hay algunas personas que les gusta la regla T, otras personas que pues simplemente con una regla graduada horizontal les parece suficiente. Formas en cómo nosotros podemos empezar a utilizar, en el caso que todavía no lo tengamos o no lo hemos practicado, como siempre es el uso o el manejo de las escuadras. Casi siempre lo más recomendable es utilizar la más grande que nos sirva de apoyo y la más pequeña para realizar el trazo. Es decir, la más pequeña o la de arriba sea la movible y la regla de abajo que sea la fija. Entonces, sea cual sea el trazo, horizontal, vertical, inclinado, un poquito horizontal, como sea, siempre vamos a necesitar contar con una escuadra o con una regla que nos sirva de apoyo y ahí es donde vamos a fijar nuestra mano y luego la siguiente escuadra o la siguiente regla es la que va a agarrar el efecto para hacer el paralelismo entre las líneas. Pues este tipo de técnicas nosotros creo que las hemos visto con bastante frecuencia. Una de las prácticas que tuvimos que haber hecho es el ejercicio del día lunes cuando habían líneas rectas con escuadras. Entonces el uso de estas escuadras y estas reglas iba a ser bastante útil para llegar al resultado final. Luego también tenemos el trazo de líneas curvas con un instrumento bastante común que es el compás. Por lo menos hay como dos gamas esenciales de compás o de compases que nosotros podemos ver en el mercado. Uno que son como los compases sencillos o de las escuelas, lo que le piden a los niños en estudios primaria podría ser. Y los otros, que es como el que tenemos en la ilustración, un compás de precisión. ¿Por qué se llama de esta manera compás de precisión? Porque este tiene un tornillito en el medio, que es como una rosquita,
en la cual nosotros en la medida que vamos girando, ya sea en un sentido o hacia el otro, las patas del compás se van abriendo o se van cerrando. Y yo puedo hacer graduaciones con bastante precisión de la medida. Es decir, puedo llegar a hacer circunferencias de 2 centímetros, de 2.1 centímetros, de 2.2 centímetros, de 2.3 centímetros de radio con precisión. Porque para eso este pequeño mecanismo que nos ayuda a mantener las patas a esa misma distancia. No sé si de pronto a ustedes les llegó a pasar en algún momento en la escuela, pero a mí me pasó muchísimo. Mi mamá me llegó a comprar de los compases que no tenían este mecanismo de precisión. Y cuando yo intentaba hacer una circunferencia, pues iba así. Yo a veces también reconozco que era un poquito tosco en aquel tiempo, cuando era muy niño. Tenía el centro. Bienvenido a mi grupo. Listo. Entonces, tengo aquí el centro de la circunferencia y cuando empezaba a hacer el trazo, las patas se me iban abriendo de tal manera que al final esta era la figura resultante. No sé si a ustedes les llegó a pasar. A mí me llegó a pasar muchísimas veces. Profe, yo le tengo una mejor. Ese problema terminó con el compás de precisión. Yo le tengo una mejor. ¿Cuál? Yo dañé un compás con mis dedos. Pregúntenle a los muchachos. Pregúntale a los muchachos. No le digo que soy tan tosco que quebré un compás. ¿Lo partió? O sea... hay que tener siempre, sí, con el compás un poquito de me tocó comprar este. Me tocó comprar este, el otro baila. Perdí el año con ese, pero lo dañé. Se lo juro que lo dañé, le dañé toda la parte de arriba. Solo con hacer un círculo. No puede ser. Bien, cuando nosotros utilizamos compás, este instrumento tiene dos puntas. Una que es una punta de acero, obviamente esa no marca, y luego en la siguiente tiene una punta de grafito. Suele ser como una mina de unos 2 milímetros más o menos. Nosotros, para poder hacer una circunferencia, siempre debemos trabajar con el radio de la circunferencia porque es lo que nos va a permitir trabajar con ese instrumento. La idea es que con el compás, vamos a ver, no se ve muy bien por aquí. Imaginemos que esta es la regla y mis dedos son el compás. Una punta, tanto la de acero como la de grafito, son las que van a estar en la regla y poder decir de dónde hasta dónde es que voy a medir. Otra opción puede ser trazar en el papel el pedacito de recta de referencia como radio, utilizar el compás y luego ahora sí irme al papel y realizar la curva. Siempre el movimiento lo hacemos desde la parte superior, como nos muestra la ilustración, y para que el trazo sea mucho más cómodo, podemos inclinar un poco el compás, más o menos como unos 15 grados con respecto a la línea vertical con el papel. Es decir, le damos una pequeña inclinacióncita y realizamos el giro con bastante delicadeza. Es bastante común que la mina del compás se pueda empezar a desgastar o a mellar. En ese caso tenemos dos opciones. O le sacamos un poquito de filo a esa punta o la sacamos un segundo de ahí, la intentamos lijar en un trozo de papel y la volvemos a meter para que el filo nos quede lo mejor posible y nos ayude con la precisión del trazo. En algunos ejercicios puede que necesitemos realizar curvas dentro de nuestras representaciones. ¿Vale? Esto es una manera de muy general. Y ya para ir finalizando nuestra sesión del día de hoy, el dibujo o trazo con instrumentos, obviamente, de figuras muy básicas y muy sencillas. A continuación, ustedes van a poder leer con detenimiento el proceso de construcción de cómo es, en este caso, el dibujo de un triángulo equilátero, conociendo una de sus dimensiones. Aparecen cómo es el proceso, bastante detallado y bastante sencillo. Luego tenemos por acá cómo construir un cuadrado, cómo construir un pentágono regular y cómo construir un hexágono. Vamos a tomar unos minuticos ahora de pronto en la tarde en poder revisar con bastante detenimiento cómo es este proceso de construcción, porque vamos a realizar un pequeño ejercicio de esto. No es nada del otro mundo, es algo bastante sencillo. Hasta ahorita, jóvenes, para ir cerrando nuestra sesión de hoy, preguntas, dudas, comentarios, inquietudes al respecto. ¿Cómo vamos hasta este momento? No, profe, bien. ¿Bien? La práctica hace el maestro, ¿no? Perfecto. No, los estudiantes también hacen las preguntas. No, que la práctica hace el maestro. Sí, así dice el dicho. La práctica hace el maestro. Excelente. Para el día de hoy,
en nuestra tercera sesión, como todas las demás, tenemos nuestra guía de ejercicios prácticos que nos va a ayudar a poder afianzar y a seguir practicando y mejorando nuestras destrezas en el dibujo técnico manual y con instrumentos. En este caso tenemos el primer ejercicio, es este que está acá. Vamos a alejarme un poco y dice por acá las instrucciones. Dentro de los diseños arquitectónicos, algo parecido a lo que hicimos ahorita, es muy común identificar en plantas o en alzados, en algunos casos también en corte, figuras geométricas básicas, como lo que estuvimos trabajando hace unos instantes. Este tipo de criterio otorga más armonía al hecho arquitectónico. Observa los siguientes ejemplos en los cuales se aprecian fácilmente figuras geométricas básicas. Seguidamente, identifica en tu ciudad construcciones o edificaciones en las cuales sea claro el uso de figuras geométricas básicas, ya sea en planta o ya sea en alzado. Les muestro rápidamente estas que están acá. Las quería buscar, pero no sé si las tengo más grandecitas. Permítanme un segundo, a ver si las puedo ver acá. Y se las muestro mucho más grandes. Ahí creo que las pasó. Sí, a ver. Eso sí, Ahí. tienes buena vista. Muchísimas gracias. Porque tengo las gafas. Si Ah, no, bueno. el año. Listo. Confirme, por favor, que puedan ver esta primera edificación. Creo que se está cargando. Sí, bro. Ok, ya la vimos ahorita, del arquitecto Richard Meyer. Pues aparece el nombre de la edificación y el lugar donde está. Los Países Bajos. Tenemos otra aquí en Estados Unidos de otro arquitecto bastante famoso, de Mies van der Rohe. Otra casa donde podemos ver con mucha simpleza el uso de figuras geométricas básicas, prácticamente como que el uso de rectángulos y cuadrados y líneas rectas para el caso de las columnas, para lograr esta edificación tan sencilla y tan armónica al mismo tiempo. Tenemos esta otra de otro arquitecto bastante reconocido a nivel internacional como Frank Lloyd Wright, conocida como la Casa de la Cascada, también en Estados Unidos, pues el uso también de figuras geométricas o de elementos que también pueden considerarse como planos, por ejemplo, planos que van saliendo de la edificación o planos superiores para ir jerarquizando ciertos elementos. Tenemos, permítame un segundo, tenemos otra acá, también del mismo arquitecto Richard Meyer en Estados Unidos, donde también uso de figuras geométricas sencillas, planas, básicas. Tenemos otra acá en México, no solamente en cuanto a la arquitectura, sino en la estructura y en la decoración, el uso de figuras geométricas. Tenemos una acá en Bogotá, la Biblioteca Pública de Virgilio Barco. Honestamente yo no he ido, y sí me gustaría visitarla, pero siempre me ha encantado la vista superior de esta biblioteca. La vista en planta, el uso de esta combinación de circunferencias, curvas y el trabajo con toda la parte circular, realmente me parece un trabajo fabuloso. Tenemos esta otra en Venezuela, en Lecherías, de un arquitecto bastante famoso, Fruto Vivas, donde uso de rectángulos, modulaciones de cuadrados realizan la composición completa de la edificación. Tenemos Profe, ¿de qué es? ¿Qué pena? ¿De vivienda? Este sí es un complejo habitacional. Pues. Sí. Y tenemos otro acá, también en Venezuela, en Maracaibo, el edificio de uno de los diarios más importantes de la ciudad, de otro arquitecto famoso, José Hernández Casas, donde el uso de figuras muy sencillas, básicas, como son rectángulos, nos ayuda a dar toda esa conformación de edificación en su conjunto. Entonces, la idea de nuestro primer ejercicio es poder hacer una pequeña investigación. Obviamente, ya esta biblioteca de Virgilio Barco ya no la podemos contar porque está dentro de los ejemplos. Buscar otras edificaciones dentro de la ciudad en las cuales ustedes puedan identificar figuras geométricas básicas y luego llenar este pequeño cuadro que tenemos acá. El nombre de la edificación, el arquitecto o la firma de arquitectos que lo hizo, el año y las figuras geométricas básicas identificadas en cada uno de ellos. Solamente vamos a ubicar 4, no más que ese. ¿Listo? Ese por primera parte. Como segundo, algo bastante complementario, tenemos acá el modelo de la figura geométrica, es simplemente escribir
cuáles son cada uno de estos elementos que hemos estudiado en la sesión de hoy, sencillos, pero no por eso menos importantes, de lo que son las figuras geométricas hechas con líneas rectas y hechas con líneas curvas. Por último, tenemos otro ejercicio de trazo para el uso de reglas y escuadras, trabajo con líneas paralelas. Por favor, leamos siempre con detenimiento las instrucciones del ejercicio. Y por último, el dibujo de estas tres figuras sencillas, básicas, un triángulo, un cuadrado y un hexágono regular. Aquí les aparecen sus medidas y al final, en función a esas medidas, las tres van a caber en una hoja, porque ya hice la prueba, como lo tenemos aquí. ¿Listo? No le podemos hacer maturrango. Ya, ya no pueden ir para la otra parte. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí varios ejercicios para podernos divertir durante este fin de semana. No entiendo casi el de las figuras geométricas. Ese no, el otro. Primerito. ¿Este? De abajo. El de abajo. ¿Este? Ese. Ok. Sí. Observemos que tenemos esta ilustración. Dice aquí, a continuación observarás unas figuras planas en la cual se están señalando algunos elementos. Identifica cada uno de ellos y escribe una breve descripción con tus palabras. Por ejemplo, nos están indicando acá el número, permítame si puedo hacer una anotación. El número 1. ¿Qué es el 2? ¿Qué es el número 1? El número 1 es el área, es el volumen, el número 1 es la hoja blanca. ¿Qué es lo que nos representa aquí con el número 1? ¿Listo? El número 2, ¿qué es? El punto O, ¿qué es? El segmento, por ejemplo, el GF, este que está acá, ¿qué es? El segmento IJ, que es, si hay algunos que de pronto no me recuerdo, vamos rápidamente a la guía de estudio y podemos refrescarlo con total normalidad. ¿Listo? Okay. Perfecto. Entonces, por hoy hacemos nuestra pausa en nuestra sesión del día de hoy. Aquellos que todavía no hayan podido realizar los ejercicios de las sesiones 1 y 2, aprovechemos este fin de semana para ponernos al día, para practicar. Los pueden enviar mientras tanto a mi correo. Si logro hacer el espacio para que ustedes puedan colocar las actividades propiamente en la plataforma, se los comunicaré por el correo electrónico para que ya puedan meterlos todos ahí y yo los voy revisando. ¿Vale? Les deseo a todos un muy buen fin de semana, un feliz almuerzo en el día de hoy, que descansen también, pero que también estudien. Se cuidan muchísimo y nos veremos Dios mediante el siguiente lunes a las 10 de la mañana. ¿Listo? Gracias. Profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Tarde, que Dios me los bendiga siempre, que estén muy bien. Igualmente. Chao, profe. Chaito. Gracias, profe. Con mucho gusto siempre. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto, Jenny, también, que estés muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. Chaito, Juan. Bye. Nos vemos, John Freddy.